Esa misma noche, entendí a qué se refería. Abrí la puerta. Era claro, clarísimo que alguien estaba hablando en el cuarto supuestamente vacío de mi primo. No como un fantasma, no como un espíritu o una voz de ultratumba. Yo estaba completamente seguro de que había alguien ahí, escondiéndose. Me acerqué hasta la puerta y sin pensarlo intenté abrirla, solo para confirmar que estaba cerrada. Y en cuanto lo hice, la voz allá adentro se cayó. Muy buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio donde los vamos a adentrar en algunas de las experiencias más aterradoras que ustedes, nuestro público, ha compartido con nosotros. Espero que las siguientes historias les aterren y en este terror encuentren un descanso de la vida allá afuera, de cualquier problema. Recuerden, eso tiene que quedarse allá afuera para que puedan adentrarse por completo en los siguientes relatos. Así que es hora de apagar la luz si pueden hacerlo, cerrar los ojos y poner mucha atención a cada sonido en esta oscuridad. Estás escuchando Relatos de la Noche. En 2019 mi primo Fran se fue a estudiar a Salamanca por un semestre. Yo no tenía esa oportunidad, pero mis tíos, sus papás, hablaron con los míos para que al menos me dejaran ir a pasar ese tiempo con ellos, en la capital, solo por ese semestre. La idea era que yo también viviera una experiencia universitaria, y siendo honestos, para que ellos no sintieran tan feo al quedarse sin su hijo en casa. Además, así mis tíos no sentirían tanto la soledad repentina de dejar ir a Fran. Desde que murió su otra hija, mi prima Maribel, Fran se había convertido en el centro de la vida de mis tíos. Incluso se podría decir que los sobreprotegían. Así que supongo para no sentir ese vacío y de paso ayudarme, movieron mar y tierra para que me aceptaran de intercambio a mí en la misma universidad a donde acudía mi primo regularmente. Yo evidentemente acepté. Esas oportunidades no se rechazan. Así pues iniciaba mi experiencia por allá, y contrario a lo que esperaba, mis tíos no estuvieron usándome para ir a pasear a todas partes como suplente de Fran. Al contrario, me dieron mucha más libertad que mis papás. Ahí descubrí que el único que se sentía sofocado por ellos era mi primo, que la única persona que realmente no soportaba aún la ausencia de Maribel era él. Mis tíos le quisieron dar todas las oportunidades que tenían, sí, pero únicamente para hacerlo salir de su depresión. Únicamente porque ahora todos sus recursos se concentraban en él. Yo me quedaba en lo que ahora era el cuarto de visitas, el que había sido de Maribel. Fran pidió específicamente que no me quedara en el suyo, que no entrara, que nadie tocara sus cosas. Yo no tuve problema, ni ganas me daban de meterme con sus cosas raras. Había algo extraño en cómo hablaban de su cuarto, como si ahí adentro no solo estuvieran sus cosas, sino también su esencia, sus pasatiempos, sus manías o lo que quedaba de ellas, una parte de él. Mis tíos trabajaban mucho. Mi tío llegaba a casa casi todos los días después de las 10. Mi tía viajaba la mitad de la semana. Así que yo me la pasaba solo en casa los primeros días. Y en cuanto hice amigos, yo propuse la casa de mis tíos como nuestro centro de operaciones, como ese lugar donde nos juntábamos a hacer trabajos en equipo. A mis tíos no les molestaba, y yo era de mis amigos el que vivía más cerca de la universidad. En la casa yo no había notado nada raro, nada en absoluto, hasta que en uno de esos días de tareas, una compañera fue al baño y luego regresó a la sala con nosotros, y me dijo que creía haberme entendido que la casa estaba sola esa noche, que solo estábamos nosotros. Le dije que así era, y me dijo que no,
que acababa de escuchar que había gente en el cuarto frente al mío, en el cuarto de Fran. Le respondí que debió haber sido su imaginación, que mi primo estaba en España, que su cuarto incluso estaba cerrado con llave. Solo me hizo una cara de incredulidad y seguimos trabajando, pero esa misma noche entendí a qué se refería. Abrí la puerta. Era claro, clarísimo que alguien estaba hablando en el cuarto supuestamente vacío de mi primo. No como un fantasma, no como un espíritu o una voz de ultratumba. Yo estaba completamente seguro de que había alguien ahí, escondiéndose. Me acerqué hasta la puerta y sin pensarlo intenté abrirla, solo para confirmar que estaba cerrada. Y en cuanto lo hice, la voz allá adentro se cayó. Era tarde, era muy de madrugada, pero fui al cuarto de mi tío y toqué la puerta. Me preguntó qué pasaba. Le dije que había alguien en la habitación de Fran. Después de una larga pausa me dijo que me fuera a dormir, que mañana lo veíamos. No me dio ni oportunidad ni pie a preguntar nada más, así que simplemente obedecí. Pero un par de horas más tarde me despertó la voz de mi tía, llegando del aeropuerto como a las 6 de la mañana. Estaba discutiendo con mi tío e intenté poner atención. Mi tío decía que estaba cansado, que no era su imaginación, que yo ya también había podido escucharlo. ¿Y qué quieres que haga?, preguntaba mi tía molesta. Que te la lleves, que se la quites, hay que romperla, lo que sea. Luego escuché cómo se forzaba la puerta frente a mi cuarto. Yo era testigo de todo a través de los sonidos del otro lado de la puerta. Movieron cosas por un buen rato y de repente salieron. Yo abrí la puerta de mi habitación. Los sorprendí con una bolsa negra, plana, como si llevaran un cuadro ahí dentro. No tuve que preguntar nada. Supongo que se dieron cuenta de lo raro que se veía todo y mi tía me dijo que tenían que salir, que me explicarían todo al volver. Pero se fueron y no volvieron en mucho tiempo. Ese día ya no los vi. Y terminaron más o menos contándome hasta el día siguiente. Me dijeron que en ese cuarto había algo que le hacía mucho daño a Fran, que se lo habían tenido que llevar. Yo no entendí qué tenía que ver con las voces, pero me concentré en la escuela, en aprovechar el tiempo. Dejé de pasar tanto tiempo a solas en esa casa y, por suerte, regresé a mi ciudad una semana antes de que Fran volviera de Salamanca. Pero aún recuerdo esa llamada, cuando me despertó a las 2 de la mañana el día que volvió, para insultarme en el teléfono, para decirme ratero, para amenazarme con que me iba a arrepentir por haberle robado su tabla, por andar de muerto de hambre, me decía. Me dio un plazo de un día para que la devolviera, y yo le juré que no tenía idea de a qué se refería antes de colgarle. Claro, yo sin usar groserías, por el respeto que le tenía a sus papás. Pasaron, comunidad, no les voy a mentir, un par de años para que mi mamá se enterara de qué fue lo que había ocurrido. De que Fran consiguió una tabla que le mandaron llevar de no sé qué pueblo. Una tabla ouija, velada por varias noches en un panteón. Una tabla que le permitiría seguir en contacto, según él, con su hermana. Sin embargo, cuando hablaba todas las noches, algo más fue lo que contestó. Algo que empezó a obsesionarle. Algo que ya era demasiado para sus padres, que lo enviaron a España a estudiar con la única intención de que dejara la tabla. Aquella vez que la sacaron del cuarto, no sé a dónde fueron a llevarla, o si lograron destruirla. Solo sé que le dijeron que había sido yo quien la tomó. Desde entonces Fran me odia, y no puedo ni siquiera pararme por su casa. No tengo idea de qué me haría si alguna vez nos encontramos. Hola comunidad, les escribo desde la capital de Veracruz, Jalapa.
quiero contarles esto que nos ha estado sucediendo a mi familia y a mi vecina desde hace un par de años. Mi hermana mayor y yo siempre hemos compartido habitación, y nos movimos a la que era de mis padres por ser más espaciosa. Esta es la más cercana al límite entre la casa de mi vecina y la nuestra. Ya que todos se despiertan muy temprano en la casa, siempre alrededor de las 10 u 11 de la noche, todas las luces están apagadas y nadie se queda en la planta baja. Todos se van a sus cuartos. Hace años, entre las 11 y la medianoche, comenzamos a escuchar golpes entre la pared de la casa de al lado y mi cuarto. En el techo, parecía que caminaban de un lado a otro, a veces lento, y otras veces creíamos que corrían o que daban pasos bastante largos, que saltaban entre casas también. Esto duraba unos minutos, quizás 5 o máximo 10, pero cuando los pasos cesaban algo más se escuchaba ahí mismo, entre el límite de las casas. Escuchábamos claramente como algo pesado se despegaba del techo, como si alguien tuviera los pies muy pegados en él. Ese mismo sonido se repetía al menos 2 veces más. Ahí, los pasos y ruidos en el techo volvían a comenzar. Por mucho tiempo pensamos que era la vecina quien hacía todo ese ruido tan tarde, hasta que un día mi papá, que platicaba bien con ella, decidió contarle lo que sucedía, lo que escuchábamos. Ella se vio muy confundida porque también lo escuchaba, pero estaba segura de que todo el alboroto venía desde nuestra casa. Y eso era más lógico, porque mi familia es de 7 personas, incluyendo a un niño, y ella vive sola, ya que su esposo falleció por una enfermedad. Después, ella le contó a mi papá algo que le dijo su esposo antes de fallecer, algo muy extraño. Él, don Martín, era quien hacía todos los arreglos en su casa, y yo casi siempre lo veía en el patio o subido en unas escaleras portátiles que usaban para subir al techo. Él le dijo que varias noches, cuando se quedó muy tarde en el techo revisando, llegó a ver gárgolas. Sí, exactamente eso dijo. Las describía tal como figuras de piedra de gran tamaño, que parecían un murciélago enorme, exactamente como las que se encuentran comúnmente arriba de las iglesias. Contaba que volaban y se movían sobre los techos, o que se quedaban en las orillas viendo hacia la extensa finca que rodeaba la colonia. Y es que yo vivo a las afueras de Jalapa. De hecho, alrededor de mi casa, que es de las últimas, ya hay demasiada vegetación. Cuando mi papá nos contó eso al resto de la familia, todo tuvo sentido. Eso explicaba el sonido de que algo pesado se levantara del techo. Hace unos meses escuché un relato viejo de este podcast que mencionaba a las gárgolas. La persona que lo compartió dijo que había que tener cuidado porque no son seres buenos, aunque yo aprendí que cuidan a las iglesias de los pecadores. Hemos querido poner cámaras escondidas o subir a la azotea cuando llegan las 11, pero han pasado años y no tenemos aún el valor de comprobar las palabras de nuestro vecino, que en paz descanse, a pesar de que eso pasa, aún hoy, todos los días sin falta. Si tienen algún consejo para ahuyentarlas, comunidad, lo agradecería profundamente. Hola, ¿qué tal? Es un placer encontrar un lugar confortable donde escuchar y compartir diversas historias paranormales. Hoy, comunidad, seré yo quien comparta quizás la experiencia paranormal más aterradora que he presenciado. No tiene que ver con fantasmas, sino con... bueno, eso lo descubrirán ustedes más adelante. En Guadalajara vi una tía que amablemente siempre nos ha recibido a toda la familia en su casa. A pesar de que es algo pequeña para los tantos que somos, la pasamos siempre tan bien, que es lo que menos nos importa, el tamaño de la casa. Lo que voy a contar sucedió en unas vacaciones, así que éramos varios, y siempre nos acomodamos como podemos para dormir. Precisamente por cuestiones de poco espacio, a mí me tocaba dormir en un catre. Recuerdo que durante la tarde estuvimos mi madre, mi tía, el esposo de mi tía,
mi abuelita, un primo chico y yo. Convivíamos todos muy a gusto en la sala. Bromeábamos, platicábamos de cosas interesantes, y entre ellas salió un tema que nos apasiona a todos: lo paranormal. Varios sacaron su repertorio de historias que habían escuchado a lo largo de su vida, pero los relatos que más me interesaban eran los que mi tía ya nos había contado en otras ocasiones. Ella decía que en su casa, donde precisamente nos estábamos quedando, había un niño, o quizás un duende, para ser más específicos, que ahí habitaba y hacía travesuras. Cambiaba cosas de lugar, e incluso cuando estaba sola en la casa, en algunas ocasiones se escuchaba como si una canica se dejara caer por todos los escalones desde el segundo piso hasta abajo. Y sin falta, siempre que iba a revisar, pasaba lo que ya están imaginando. No había absolutamente nada. Sucedían más cosas así. Yo le pregunté que cómo sabía que podía ser un duende, o si alguna vez lo había visto. Me contestó: no, mijo, ni Dios lo quiera. Si cuando me hace travesuras, ahí ando mentándole la madre para que se vaya. Si lo veo, yo lo azoto. Si lo veo, yo lo azoto. Lo agarro de una pata y lo aviento. Nos dio mucha risa su respuesta, pero ella dice que supone que es un duende porque, según la gente, son ellos los que hacen ese tipo de travesuras. Y así pasaron las horas hasta que se hizo de noche. Ese día realmente no estábamos todos los que siempre vamos en vacaciones. De hecho, hasta el día siguiente iba a llegar más familia. Así que esa noche no hubo problema para acomodarnos en las habitaciones que había. Eso sí, teníamos que compartir dormitorios. A mí no me gusta dormir acompañado, ya que soy muy sensible a los ruidos. Si hay alguien cerca de mí roncando o haciendo cualquier sonido, no duermo. Así que les dije que yo me acomodaría en un catre en la sala para dormir solo. Y ahí todos empezaron a tirarme carrilla de que el duende me iba a jalar las patas. Me daba risa y les respondía que el duende me hacía los mandados. Y según yo, muy valiente, les decía: ¿a mí qué me va a hacer el duende si yo soy el diablo? Y así pasó la tarde. Me acomodé en la sala y al parecer todos ya se habían quedado dormidos. Yo aproveché que eran vacaciones para dormirme tarde y ver varios capítulos de una serie que me tenía muy picado. Pasaron horas. Yo estaba tan clavado en mi serie que ni me acordaba de las historias de terror que habíamos contado. No tenía miedo, y tampoco soy una persona que se sugestione fácil. De hecho, estaba muy tranquilo, incluso algo somnoliento porque ya eran las 12 de la mañana y no estaba acostumbrado al desvelo. No me iba a durar esa tranquilidad toda la noche. Cuando menos lo esperé, me di el sentón en la cama. Les juro que de reojo, una sombra de unos 50 centímetros pasó desde mi lado derecho, donde estaba acostado. Corrió. El recorrido que hizo fue en dirección de mis pies hasta detrás de mi cabeza. Nunca había entrado en un estado de alerta tan radicalmente. Mi corazón se agitó, mi respiración cambió a jadeos y entré en un estado de alerta total. Sin embargo, ni loco iba a voltear atrás. Solo me quedé sentado, intentando calmarme y buscando una explicación lógica de lo que había visto. Concluí que, al estar viendo la tablet en plena oscuridad, quizás algún movimiento imperceptible que hice jugó con las sombras, creándome la ilusión de ver algo corriendo. Sí, eso tenía que ser. Intenté calmarme. Parecía que lo había logrado, así que volví a darle play. Me volví a acostar y me hice creer que no pasó nada. Calculo que pasaron unos 10 minutos cuando me volví a dar el sentón, con un miedo aún mayor que el anterior. Un miedo profundo y jadeos todavía más intensos, porque esa cosa volvió a correr, pero ahora en dirección opuesta, regresando, por el mismo lado derecho del catre, pero esta vez de mi cabeza hacia mis pies. Esta vez no pude decir que fue la luz de la tablet porque ahora sí estaba poniendo atención.
Y juro que esa sombra no tenía nada que ver con un juego de luces, con mi vista confundida y cansada. Comunidad, escribo esto y lo hago con la piel chinita porque recuerdo perfecto lo que pensé. Que esa cosa había estado detrás de mí todo ese tiempo, desde la primera vez que lo había visto pasar. Ahora sí no tuve explicaciones lógicas que darme, porque además, mientras estaba sentado, noté que la pantalla de mi celular, que estaba en el suelo a mi lado izquierdo, repentinamente se encendió. Lo tomé para ver qué notificación me había llegado, pero no tenía nada, ni mensajes, ni llamadas, ni una notificación. Simplemente se iluminó, como cuando tocas la pantalla y se pone la imagen de bloqueo. Si eso no fuera suficiente, también a mi lado izquierdo había una televisión que, por debajo, tenía un reproductor DVD de los que antes se usaban para ver películas. Se encendió. Aparecieron las letras que dicen que el reproductor está listo para usarse, como si alguien hubiera tocado el botón. En ese punto yo lo único que quería hacer era salir de allí, pero el miedo no me dejaba hacer nada. Mis sentidos estaban tan alerta que sentía que si me paraba del catre, esa cosa me iba a tomar del pie. Pero llegó un momento en el que dije, chingue su madre si esta cosa me agarra las patas, pero no me voy a quedar aquí. Casi volé hasta el segundo piso. Llegué tocando la puerta a la habitación donde estaban mi abuelita y mi mamá. Mi abuela me abrió y me dijo, ¿qué tienes, mijo? Yo exaltado le contesté que sabía que fregados estaba allá abajo, que si me podía dormir ahí con ellas. Me dijo que sí, pero que no había en qué dormirme, así que tuve que, de nuevo, bajar por el catre y subirlo al cuarto. Créanme, ni yo sé cómo fui y agarré tan rápido todo mi tendido, pero con todo y miedo fui por él y lo subí a la habitación. Obviamente al día siguiente les conté a todos mi historia. Pensé que se iban a burlar de mí por haberme portado, según yo, muy valiente esa noche, pero no fue así. Al parecer también les entró el miedo o la intriga, porque ellos también se estaban quedando ahí. Y así como me pasó a mí, también había una posibilidad grande, o eso pensábamos, de que les sucediera a ellos. La verdad, la enseñanza que me llevo de esta historia es que no hay que retar a los entes, a ninguno, el que sea que sospeches que está en tu casa. Quizás no siempre responden, pero cuando sí lo hacen, puede que sea lo último que hagas. No toda la gente sobrevive a un buen susto. Comunidad, gracias infinitas por estar nuevamente aquí, escuchándonos, por llegar a estas alturas del episodio, porque recuerden, y soy muy sincero cuando se los digo, no todo mundo logra terminar un episodio de Relatos de la Noche. Para muchos y muchas es normal y ya están acostumbrados, pero para mucha gente, sobre todo la que llega por casualidad, hay algo en estas historias que no les deja descansar, que no les deja continuar. O tienen que renunciar a dormir por toda la noche, a dormir en paz. Por eso te quiero preguntar, ¿tú dónde estás? ¿Tú cómo estás escuchando? ¿Escuchas para divertirte, para olvidarte de todo, para olvidarte de un momento difícil o simplemente para tener una voz que te acompañe en algún momento del día? Cuéntanos por favor, que me encantaría saber la respuesta. Recuerden que en la descripción les dejo el enlace para que encuentren mi libro Relatos de la Noche en todas sus versiones, normal, especial, de tapadura, versión electrónica o en audiolibro. Como tú lo quieras disfrutar, hay una opción para ti. Y ahora sí, continuamos, porque nos quedan más historias esta noche. Mi nombre es Andrés y soy de Jalisco. Lo que voy a contarles no es una historia de miedo que alguien me dijo o algo que soñé. Esto me pasó a mí, me cambió la vida, me enfermó. Y hasta el día de hoy sigo sintiendo que no ha terminado. Hace 4 años me casé con una mujer maravillosa. La amo con todo mi corazón. Y aunque nuestra relación ha tenido momentos muy difíciles, puedo decir con certeza que somos felices.
Llevábamos 3 años de novios cuando le pedí matrimonio y todo parecía ir bien, pero desde el principio había una figura que ensombrecía un poco todo: su papá. Mi suegro es de esos señores que se quedaron anclados en otra época. Machista, misógino, grosero, y aunque con los demás se muestra como el padre y esposo ejemplar, por dentro, a quienes lo conocemos bien, es otra historia. Desde que empecé a salir con su hija, esa actitud también se volvió contra mí. Yo solo cuestionaba mucho a mi esposa. Le preguntaba por qué se lo permitían, por qué no le decían nada, por qué se dejaban tratar así. Y ella siempre se quedaba callada, hasta que una noche, después de unas copas, bajó la mirada y solamente me dijo 2 palabras: mi abuela. No entendí. Nunca habíamos hablado de ella. Yo sabía que su abuelo había fallecido hace tiempo y que su abuela vivía en Los Ángeles, pero nada más. Esa noche me dijo que su abuela había sido una mala persona con ella, con todos, que había destruido a su familia desde adentro, que su papá no siempre había sido así, que él antes era distinto, amoroso, antes de que esa señora los marcara para siempre. No quise meterme más. Me pareció que era un tema delicado y lo dejé pasar. Pero, a partir de entonces, empecé a notar cómo el tema de su abuela volvía de vez en cuando. Cosas que les hacía, cosas que supuestamente preparaba para otros y que terminaban en enfermedades, en peleas. Todos la mencionaban con miedo, con una especie de respeto muy extraño. Hasta que finalmente me tocó conocerla. Un día vino de visita y nos invitaron a una reunión familiar en casa de mis suegros. Yo acepté para no hacer olas, simplemente para no destacarme en la familia. Pensaba ir y nada más, intentar pasármela de la forma más neutral posible. La abuela fue cordial conmigo. Incluso me ofreció unos chocolates que había preparado con mucho amor, dijo, para la familia. Le acepté uno y me lo comí. Pero en cuanto salió por la puerta, mi suegra y mi cuñado me pegaron discretamente con el pie y me hicieron señas de que lo escupiera. Yo no entendía nada, pero lo hice. Me explicaron que cada vez que alguien comía algo preparado por ella terminaba enfermo. Vómito, diarrea, hospital. Que no era coincidencia, que ya había pasado muchas veces antes. Aún así me costaba creerlo. Se me hacía exagerado, pero cuando la ves de frente, cuando estás ahí, es difícil explicar lo que se siente. Era como si todo a su alrededor se cargara con algo raro. Años después, durante la pandemia, cuando entre la familia nos pusimos de acuerdo y finalmente fuimos a vacunarnos a Los Ángeles, nos quedamos en su casa. Creo que accedimos nada más porque ella estaba de viaje en Europa y no la íbamos a ver. Nos recibió una tía de mi esposa y en un inicio todo parecía normal. Una casa muy de señora mayor, llena de adornos, muñecos, imágenes religiosas, todo limpio, pero con una atmósfera extraña, muy, muy, muy fría. Y se sentía además como si algo no quisiera que estuviéramos ahí. La habitación de la abuela tenía un estilo diferente, más oscura que el resto de la casa. Había un mueble tapando una ventana, aunque en realidad parecía una puerta. Yo no le di mayor importancia en ese momento, pero todo cambió cuando llegó mi suegra con mis cuñados. Al abrir una de las habitaciones encontraron una maleta con un letrero para María y sus, es decir, para mi esposa y su mamá. En su interior ropa nueva, de marca, pero con un olor fuerte, con un olor a azufre. Mi suegra no dudó. Llamó a una persona de mucha confianza con dones espirituales, como le dice ella, y le preguntó si debíamos abrir la maleta. La persona le dijo que no, que esa ropa estaba preparada para hacerles daño, que era brujería. Ella me pidió que yo mismo metiera todo en bolsas negras,
que lo sacara de la casa. Lo hice sin pensarlo, sin guantes, sin saber que a partir de ese momento mi cuerpo iba a empezar a cambiar. Esa misma noche empecé a despertarme cada media hora con sed y ganas de orinar. Bajé por agua varias veces, algo que nunca hago. Al día siguiente salimos a conocer la ciudad y yo me la pasé buscando baños en cada lugar al que íbamos. En el avión de regreso fui 8 veces al baño y nunca me había pasado algo así. Meses después nos mudamos a una casa nueva. Mi esposa tenía muchas posadas, muchas salidas. Yo me quedaba solo y ahí fue cuando todo se vino abajo. No dormía, tenía pesadillas, sentía que permanentemente me observaban. Empecé a vomitar mucho. Primero solo cuando comía lo que ella me preparaba. Luego simplemente con ver a mi esposa, con oler su ropa, con estar cerca de ella. Y yo la amaba como nunca, lo juro. La veía dormida y sentía amor, pero despierta. Cuando estaba despierta yo no quería estar cerca de ella. No podía tocarla, no podía besarla, no podía hablarle sin sentir náuseas. Una vez bajé al patio y al vomitar vi una bola de gusanos enredados entre sí, de colores distintos. Parecía que se movían en todas las esquinas del lugar. En ese tiempo bajé más de 20 kilos. Me encorvé, perdí masa muscular, mi lengua se pelaba todo el tiempo y la piel se me caía. Perdí el cabello. No podía subir las escaleras sin usar las manos. Vomitaba sangre, soñaba con figuras rojas que me miraban. Un día, sin tener ya energías ni para discutir, mi esposa fue con una curandera. Cuando volvió solo me dijo, vámonos al hospital. En urgencias me hicieron estudios. Tenía varias infecciones graves, un desfase metabólico. Me pusieron una dieta, tratamiento y empecé a recuperar fuerzas. La curandera me dijo que la brujería no era para mí, que era para mi esposa y su mamá. Pero como fui yo quien tocó esa ropa, el daño se había ido conmigo. Hoy estoy mejor, pero con secuelas. Me diagnosticaron diabetes, perdí todo el cabello, cambié por dentro y por fuera. Mi esposa logró embarazarse. Hoy somos padres de 3 niños hermosos, pero ella, la bruja, la abuela, no ha parado. Envía regalos, manda notas, se aparece en sueños. Una vez en una comida acarició a mi hijo durante toda la comida, con la punta de las uñas, como en trance. Otra vez, sin saber nada, me preguntó cómo estaban mis padres, y adivinó que estaban muy enfermos, aislados y lejos de mí, algo que nadie sabía. En otra ocasión, durante el nacimiento de nuestra tercera hija, dejamos a los otros niños con mis cuñados. Esa noche mi esposa soñó que su abuela estaba en la casa. Se despertó llorando. Al día siguiente mis cuñados nos dijeron que los niños también despertaron gritando de terror y que uno de ellos dijo que vio a la bisabuela reflejada en un espejo, como si realmente hubiera estado ahí. Cuando van a su casa han encontrado cosas enterradas en el jardín, y en el cuarto que parecía normal descubrieron una puerta escondida que daba a un balcón oculto, con velas negras, plumas, fotos de mucha gente con alfileres y un espantoso olor a podrido. Pero lo más fuerte son los testimonios de la gente que ha estado más cercana a ella. Mis cuñados cuentan que en las noches en su casa la han visto parada, desnuda en la oscuridad, sonriendo. Que cuando le han preguntado qué tiene o por qué está haciendo esas cosas, simplemente responde con voz masculina que no se metan. Nos siguen haciendo limpias regularmente porque a veces esa señora manda regalos con notas como para y sus hermosos hijos, paquetes que apestan a tierra o animal muerto. Jamás ha pedido una foto de sus bisnietos, pero por supuesto que jamás la tendrá. Perdón si conté esto sin mucha estructura. Sé que faltan muchos detalles. Entre desgracia y desgracia,
Creo que la historia ya no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí les puedo decir algo. La brujería es completamente real. No como muchos piensan, con cosas más teatrales. Pero esa es la intención. Quieren separar familias. Quieren destruir salud. Quieren generar tristeza, miedo, desesperación, desolación. Quieren hacerte sentir que no tienes esperanza y que nadie está ahí para ti. Eso es toda la intención de las brujas. Tocar donde más te duele. Me encantaría saber cómo dejar de soñar con algo, comunidad. Porque eso es algo común que nos pasa en la familia. La soñamos. La vemos parada allá afuera, tocando nuestras puertas, buscando entrar a nuestras casas. Cuídense. Cuídense, comunidad, y cuiden a quienes aman. Porque hay gente que con solo envidia puede destruir mucho. Muy buenas noches, comunidad.